Para comenzar, quiero agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por esta invitación, a Jorge en particular, a Marta por acompañar en esta presentación. Lo que me han pedido y que para mí es un gusto hacer es presentarles un marco teórico y una experiencia. El marco es el de esta idea de la interseccionalidad para entender las situaciones de discriminación. Si bien es un marco que viene en desarrollo y que tampoco es tan joven, recién de alguna manera se está incorporando en las políticas públicas, en la mirada también de los derechos humanos de una forma potente. Y por otro lado, contarles sobre este marco a la luz de mi experiencia, que actualmente es en la Secretaría de la Diversidad. Yo trabajo en el gobierno de la ciudad de Montevideo y antes lo hice en el gobierno nacional, en el combate a las distintas formas de discriminación que viven las personas LGBTIQ, es decir, aquellas personas que presentan o características sexuales u orientaciones sexuales o expresiones e identidades de género diferentes, no esperadas, diferentes a la de la mayoría de la población. Mi idea es moverme un poco. Vamos a ver si logro prender. Hola. ¿Sí? Apagó esto. Bien. Bueno, entonces, como les decía, les quiero contar sobre este marco conceptual a partir de mi experiencia en la ciudad de Montevideo, trabajando en políticas que podemos llamar LGBTIQ o de diversidad sexual y de género. Pero quería comenzar planteando precisamente cuál es la definición que entendemos por discriminación, y quiero traer acá un instrumento que a mí me gusta mucho, me parece que es uno de los instrumentos avanzados en términos precisamente de conceptualizar la discriminación. En este caso, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que tenemos el honor, en el caso de Uruguay, de haber sido el primer país que firmó y ratificó este instrumento. Entender la discriminación como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte. ¿Por qué me gusta este instrumento? Porque incorpora, a diferencia de tantos otros, entre todas esas características prohibidas de discriminación, incorpora también, junto con la nacionalidad, la edad, el idioma, la religión, la identidad cultural, las opiniones políticas, el origen social, la posición socioeconómica y tantas otras, incorpora, junto con el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Y esto pone al sistema interamericano a la vanguardia en el reconocimiento de estas causas prohibidas de discriminación. También incorpora, como es usual, la idea de discriminación múltiple o agravada, entendiéndola como cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada de forma concomitante en dos o más de los motivos mencionados en el artículo que vimos anteriormente, u otros reconocidos en instrumentos internacionales. Lo quiero traer porque de alguna manera la idea de poder pensar en términos de interseccionalidad dialoga precisamente con esta idea de la discriminación múltiple o agravada, que es un poco cómo entendíamos la discriminación hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver algunos elementos que me parecen claves en torno al marco conceptual y vamos a ver después cómo a partir de este marco conceptual hemos realizado algunas experiencias que intentan avanzar en el camino de entender la discriminación de una manera interseccional. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado anteriormente esta palabra, esta idea, o tienen idea de este concepto de la interseccionalidad?
Bien, bueno, un porcentaje bastante importante, así que va a estar bueno después en el espacio de diálogo poder interactuar y profundizar en alguna de estas cosas. Esta es una guía, ¿no? Una guía muy simple para entender de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Es la historia de Bob. Bob es un triángulo a rayas. Muchas veces cuando pensamos en triángulos no pensamos en triángulos a rayas. Y entonces lo que Bob debería estar orgulloso de ser un triángulo a rayas, lo cierto es que las personas sufren, digamos, los triángulos sufren discriminación y también las otras figuras geométricas, pero en este caso, los triángulos por un lado y las personas o los objetos a rayas por otro. Y eso genera grupos que luchan por la libertad, sea de los triángulos o de las figuras a rayas. Sin embargo, Bob es un triángulo a rayas. Y lo que Bob quisiera, y esta es la idea, es que los movimientos que luchan, sea por la libertad de las figuras a rayas o contra la discriminación de los triángulos, se unieran. La interseccionalidad es la idea de que las opresiones, y en este caso el esquema es muy sencillo y divertido, las opresiones se interrelacionan entre sí. Bob no se siente amparado ni por el movimiento que lucha contra la discriminación de los triángulos, ni con aquel movimiento que lucha contra la discriminación de las figuras a rayas. Entonces entender, y esta es la idea central, y si esta idea queda clara, me parece que a partir de acá ya tenemos la base para entenderlo todo. La interseccionalidad es la creencia de que las opresiones están vinculadas entre sí, que no están disociadas, que la lucha contra la discriminación de las figuras a rayas o de los triángulos están vinculadas y que la mejor forma de entender esto es desde la interseccionalidad. ¿Por qué es además interesante este paradigma de la interseccionalidad? Porque encuentra su raíz en la lucha de las feministas afroamericanas en Estados Unidos. Entonces me parece que también entender que es una construcción de un paradigma desde las personas que viven precisamente esta opresión cruzada, también le da un valor muy especial. Quizás quien le puso nombre, no necesariamente, esto se puede rastrear ya, esta idea de entender las discriminaciones como cruzadas, se puede rastrear ya desde el siglo XIX, pero quien le puso nombre fue Kimberlé Crenshaw. Allá por finales de los años 80 y principios de los 90, fue la primera que habló de interseccionalidad. ¿Cómo hacemos para entender las discriminaciones en su intersección? ¿Y por qué era importante para ella como feminista afroamericana ponerle nombre y entender y construir a partir desde ahí toda esta reflexión? Porque lo que sucedía, sobre todo con las mujeres afroamericanas, era que no se sentían plenamente representadas e identificadas ni por el movimiento feminista, en general hegemonizado por mujeres blancas de clase media, con los intereses propios de las mujeres blancas y de clase media, ni por el movimiento contra el racismo que estaba hegemonizado por los hombres afrodescendientes. Ella analiza, de hecho, para llegar a esta conceptualización de intersección estructural e intersección política, analiza algunos casos que son emblemáticos. Uno de ellos es precisamente el caso de una mujer afrodescendiente que denuncia su situación a partir de entender que era discriminada por ser mujer afrodescendiente. Y cuando plantea este tema frente a la justicia, el tema es descartado porque lo que se plantea es, bueno, esto se puede juzgar o desde el paradigma de
digamos, del derecho contra el racismo o del derecho vinculado a la discriminación por género, pero no en ese cruce. Y esto es como muy ilustrativo de que esto no solo es un paradigma político, sino que precisamente nace de las consecuencias jurídicas que tiene el habitar una intersección. En este caso, el ser mujer y vivir discriminación por género, y el ser a la vez afrodescendiente y vivir discriminación racial. Y ella lo que plantea es la realidad y las situaciones de discriminación que viven las mujeres afrodescendientes es particular y tiene que ser analizada en su intersección. No basta con ser analizada de una forma disociada entre las dos discriminaciones. Y en términos de interseccionalidad, esto es lo que hace a la interseccionalidad estructural, entender que nuestras características de clase social, de raza o de género interactúan entre sí. No son realidades separadas la una de la otra, sino que se co-construyen. Y esta también es una idea de la interseccionalidad que me parece absolutamente fundamental para todos aquellos quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos o los que construimos política pública, sea cual sea el espacio de decisión o de influencia que ocupamos. Y por otro lado, la interseccionalidad política, ¿no? Ella plantea cómo las estrategias políticas que se concentran en una sola dimensión de la desigualdad, y aquí lo que les contaba anteriormente del movimiento antirracista y del movimiento de mujeres, tienden a invisibilizar o a dejar de lado a las personas que viven en esa intersección. También trae en uno de sus trabajos un estudio de caso que ella plantea, que es que en un momento intenta obtener las estadísticas de violencia de género de la ciudad de Los Ángeles. Y por diversas razones, tanto quienes promovían los derechos de las personas afro como las propias mujeres o los colectivos feministas se oponen a que esas estadísticas sean divulgadas, que esas estadísticas sean públicas. Por un lado, el movimiento afroamericano, porque entendía que de identificarse esa intersección, qué rol tenían precisamente, cuántas mujeres afrodescendientes eran víctimas de violencia doméstica, se sobreestigmatizaría a la población afro o la población latina como una de las poblaciones más violentas. Como que este era un tema, el tema de la violencia doméstica, al estar sobrerepresentadas estas poblaciones, sería dejado de lado y además estigmatizaría a estas poblaciones. Y por otro lado, el movimiento feminista y las mujeres lo que planteaban era que precisamente desagregar estadísticas de alguna manera debilitaría su posición, también por esta misma razón. Y entonces construye estas dos categorías de interseccionalidad estructural, entender que no estamos hablando de una suma de discriminaciones, una suma de identidades que generan discriminación, sino que se co-construyen. Ella plantea, bueno, las mujeres que llegan a los servicios de violencia doméstica viven situaciones vinculadas con su clase. No podemos ignorar las situaciones de pobreza cuando hablamos de las mujeres, en este caso afro o latinas, que viven situaciones de discriminación. Y por otro lado, la idea de la interseccionalidad política, la idea de que si los movimientos sociales solo se concentran en una desigualdad, tienden a invisibilizar la heterogeneidad interna de ese movimiento social y, en todo caso, de las situaciones de discriminación específicas que se viven al interior de esta población. ¿Por acá vamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Caras de aprobación. Bien. Entonces, una de las formas de graficarlo es así. Hay miles, múltiples.
pero en todo caso, nuestras identidades parten de, digamos, de múltiples características que interactúan entre sí para construir esa identidad. Yo trabajo específicamente con la población LGBT. La sexualidad es parte de la identidad. Pero si solo construimos políticas o respuestas políticas en base a la sexualidad e ignoramos que también las personas LGBTIQ están atravesadas por otras desigualdades, entonces nuestras respuestas van a ser muy pobres, porque vamos a estar respondiendo a un único aspecto de las personas, cuando en realidad están cruzadas por otros aspectos. Aquí puse unos ejemplos, hay muchísimos más. El origen nacional es determinante, la etnia, raza, el género entendido también como diversidad de género y la clase social. Todos estos aspectos de nuestras identidades confluyen para construir nuestra identidad. Cuando trabajamos con identidades que precisamente viven situaciones de discriminación en función de estas características o de otras, es importante tomar en cuenta este juego entre todas ellas. Recordando lo que decía Kimberlé Crenshaw, ¿no? Estas características se co-construyen entre sí. No es la mera sumatoria, no es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 me da una identidad 5, sino que en realidad la clase, la etnia, raza, el origen nacional construyen y ayudan a explicar las experiencias de las personas que habitan estas discriminaciones. Si yo les digo, pensemos en una mujer lesbiana, hagamos el ejercicio. Imaginemos a qué situaciones de discriminación se enfrenta una mujer que precisamente siente atracción por otras mujeres. En general, estamos pensando en un tipo de mujer lesbiana que ignora estas otras características. ¿Pensaron en una mujer lesbiana? ¿Se hicieron como una representación? ¿Esa mujer lesbiana tenía una discapacidad? ¿Esa mujer lesbiana era migrante? ¿Esa mujer lesbiana era afrodescendiente? ¿Imaginamos otras posibilidades? ¿O en general fuimos a una imagen más estereotípica, o quizás nos vino a la cabeza la imagen de Ellen DeGeneres de Estados Unidos porque es una mujer lesbiana muy famosa, ¿no? Entonces, poder entender que las identidades se construyen de esta manera compleja también ayuda a que nuestras respuestas frente a situaciones de discriminación, y si además construimos políticas públicas para enfrentar situaciones de discriminación, en este caso incorpore a todas las mujeres lesbianas y no solo a un tipo de mujer lesbiana. Esto vale, yo les hablo desde mi experiencia, que es la del trabajo con políticas de diversidad sexual y de género, pero vale para cualquier tipo de política. ¿Qué personas entran dentro de la representación o del grupo al que nosotros nos dirigimos? ¿Y cuáles, porque no pensamos en términos complejos, quedan afuera? Luego de Kimberlé hay otro aporte que me parece central en este paradigma, que es el de Patricia Hill Collins, que nos habla de entender esa complejidad que a veces produce una cierta angustia. De todas maneras, la presentación va a quedar y se la podrán distribuir, les digo, porque veo que están sacando fotos de las diapositivas, pero lo importante es entender que todas estas identidades que precisamente se encuentran en ejes que a su vez producen desigualdades, forman parte de una única matriz. Ella dice, conceptualicemos los distintos ejes, ¿no? Sea la clase, la raza, el género, como parte de una matriz, donde además los individuos ocupan diferentes lugares y además lugares cambiantes en esos ejes de dominación.
advierte la posibilidad de que las personas y grupos se encuentren en posiciones diferentes, de que en algunos aspectos puedan ocupar un lugar de privilegio y en otros aspectos, en el mismo momento, siendo la misma persona, pueda ocupar lugares de dominación o de discriminación. Para Collins no se puede adoptar una perspectiva meramente jerárquica de las categorías. Esto es algo muy frecuente, que pensemos, bueno, lo que predomina es la clase social, ¿no? Nuestro amigo Marx diría, bueno, está muy bien esto de los distintos ejes de desigualdad, pero hay uno que es determinante, la clase social. Lo que Patricia Hill Collins dice es, lo tenemos que ver en su contexto. Otras dirán, el eje de género es la desigualdad central en este momento en el mundo, ¿no? En nuestra realidad, en nuestras sociedades. De nuevo, la respuesta es, en primer lugar, todos nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, podemos ocupar en un determinado eje un lugar de privilegio y en otro un lugar de opresión o de discriminación. Y, además, no podemos, antes de conocer la realidad, preestablecer cuál de estas desigualdades pesa más que la otra. Nuestro análisis tiene que ser contextual. Esto también es capaz que alguna ya empezó a sentir la ansiedad de sentir que cuando uno habla de tantas desigualdades, bueno, pero es que si yo tengo que tener en cuenta todas las desigualdades, me muero de la angustia. Entonces, lo que dice Hill Collins es, no, hagamos un análisis contextual y veamos cuáles son los ejes más relevantes. Seguramente en nuestra América Latina, donde habitamos la región más desigual del mundo, el eje clase social, por supuesto que es determinante. Nuestras experiencias en la vida no pueden ser independientes de esa desigualdad. Pero ¿cuáles otras están aportando a nuestra situación? Entonces, una forma de graficar esa matriz es esta. Pensar que arriba tenemos los privilegios, ¿no? Lo que socialmente es valorado, lo que socialmente es aceptado, es entendido como normal, como deseable, y abajo de este eje horizontal vamos a encontrar las distintas formas de opresión, ¿no? Si vemos, vamos a ensayar el puntero, a ver, si vemos este eje, ¿no? El eje del sexismo, ser hombre en nuestras sociedades actuales es ocupar un lugar de privilegio. Ser mujer en el otro... Ay, ya hice desastres. Ahí. Ser mujer es ocupar un lugar de opresión. Y todos y todas sabemos qué implica ser mujer en nuestras sociedades en términos de las desigualdades de género de todo tipo. En el trabajo de cuidados, en niveles salariales, las situaciones de violencia que se viven. Lo mismo podemos ensayar otro eje, ¿no? Aquí definido como generismo. El hecho de ser una persona transgénero en nuestras sociedades te coloca rápidamente en una posición de discriminación y de opresión. El no serlo, el ser una persona cis, es decir, una persona en la que coinciden la identidad de género con sus características sexuales, con su sexo biológico, eso es lo esperado, es lo socialmente valorado. Podemos ver otros ejes, ¿no? El pertenecer a un grupo social con una lengua minoritaria, ¿no? En contextos donde hay otras lenguas mayoritarias. El ser joven en la sociedad actual según el eje de edad o el ser viejo. Bueno, por supuesto, el ser heterosexual, ¿no? En sociedades heteronormativas se considera estar, ¿no? En una situación de privilegio frente a quienes de alguna manera habitamos una orientación sexual no heteronormativa o no coincidimos con esa sexualidad esperada. Lo mismo podemos hablar del origen europeo frente a otros orígenes. Entonces, uno puede ocupar, como es mi caso, el hecho de ser un hombre cis,
¿no? Me hace estar, por un lado, dentro de, en esta matriz entre los privilegiados. El hecho de ser gay me coloca también, en el mismo momento, dentro de los colectivos que sufren discriminación. Y esto también se vive, siguiendo con los ejemplos que hacen a la diversidad sexual y de género, se vive al interior de los propios colectivos LGBT. No es lo mismo ser afrodescendiente y LGBT que ser blanco. El racismo también interactúa con esas distintas identidades y esas distintas situaciones. Por eso me gustó este cartel que se unía a esta idea de las vidas, ¿no? Las vidas de las personas afro importan, ¿no? Black Lives Matter, ¿no? Y agregaba, las personas trans, afro y latinas también importan. Y ese es un elemento que no es menor a la hora en la que pensamos, en este caso en el contexto de Estados Unidos, en la violencia que ejerce la policía o las fuerzas de seguridad sobre las personas latinas o afro, poder entender que ahí hay también personas que habitan otras identidades y que por tanto van a vivir situaciones mucho más complejas de discriminación. Hancock lo que nos trae es algo que, si ustedes van a trabajar después sobre políticas públicas, es muy importante. En general, las instituciones públicas, y también puedo hablar de mi caso en el gobierno de la ciudad de Montevideo, podría hablar en el caso del gobierno nacional, no se construyen desde este paradigma. No entienden esta idea de que yo no puedo segmentar a las personas según distintas características. No entienden, no trabajan desde esta idea compleja. Más bien trabajan desde ideas en general muy jerárquicas y muy segmentadas. Pasa en el gobierno de la ciudad de Montevideo que, no quiero hablar mal del gobierno de la ciudad de Montevideo porque estamos haciendo un proceso para repensarnos, pero lo cierto es que tradicionalmente ha existido una secretaría para las personas mayores. Y hay una asesoría de igualdad de género entendida como igualdad entre hombres y mujeres. Y también tenemos una secretaría de accesibilidad para las personas con discapacidad. Tenemos un enfoque, diría Hancock, unitario, ¿no? Trabajamos sobre una desigualdad dominante. Y tendemos a ver a las personas solo desde el prisma de la identidad sobre la que nosotros trabajamos. Hay otros espacios que tienen una aproximación múltiple, yo lo voy como simplificando un poco, que es, por ejemplo, espacios que luchan contra toda forma de discriminación. Y en general lo que uno ve es que su aproximación es múltiple, pero también segmentada entre distintas identidades, ¿no? Es muy difícil trabajar desde esta forma más compleja. Y propone que las políticas públicas y nuestra mirada sea interseccional. Entender que esas categorías con las que hemos construido también las respuestas desde el Estado tienen que ser categorías fluidas, no pueden ser categorías estancas. Yo solo trabajo con personas con discapacidad y las veo desde esa mirada. Porque esa persona con discapacidad, a mí me pasa frecuentemente, también puede ser una persona trans, ¿no? También puede ser afrodescendiente, también puede ser migrante. Y entender también que hay que mirarlas desde el contexto concreto. De la forma más simple posible, si nosotros no miramos, y por eso la importancia de la mirada interseccional, si nosotros no trabajamos desde esta mirada, vamos a empezar a dejar de lado a todas aquellas personas que están en alguna de estas intersecciones. Y si uno suma todas las personas que van quedando al costado, entonces probablemente estemos trabajando con una población muy limitada que es precisamente la que representa el estereotipo de la población que yo
que yo estoy trabajando. Esta es una forma de entender este enfoque de política pública. Trabajo con una mirada monofocal, yo trabajo solo un eje de desigualdad, lo considero el principal y lo trabajo de forma estática, o trabajo una mirada de discriminación múltiple, es decir, trabajo con más de un eje, les asigno relativamente la misma importancia y además los considero segmentos estáticos, o intento, y esto no es que sea la receta de la felicidad, ni mucho menos, intento trabajar desde una mirada interseccional, donde incorporo más ejes, donde esos ejes les asigno importancia, pero además dejo que el contexto me determine cuál es más importante que otro en un determinado momento, y además los trabajo de forma dinámica y no estanca. ¿Cuál es mi experiencia en este tipo de trabajos? En el caso de las políticas de diversidad sexual y de género, ya en el origen del movimiento LGBT está la interseccionalidad. Si ustedes recuerdan, el 28 de junio de 1969, conocen todos la revuelta de Stonewall, ¿sí? Es el momento que de alguna manera marca el comienzo de la movilización por los derechos de las personas LGBTIQ. Esto va caminando a lo largo de la historia, pero hay dos figuras que fueron centrales en aquella revuelta en Nueva York. Y una era una mujer trans, en aquel momento no se les llamaba así, se llamaba travesti, a veces se les decía gay, de todas maneras se englobaba, no estaba visibilizada esa diferencia, pero una era Silvia Rivera, que era latina, y otra era Marsha P. Johnson, que era afrodescendiente. Y sin embargo, si ustedes ven la construcción que se ha hecho en relación a ese 28 de junio de 1969, fue una construcción, ahora hay una crítica muy fuerte, eminentemente blanca y eminentemente pensada desde los varones gays y no desde estas otras identidades. Entonces, para quienes trabajamos en diversidad sexual y de género, esto está ya desde el comienzo y es muy importante rescatarlo. En nuestra agenda nos dijimos, bueno, que este sea un eje transversal de nuestro trabajo. Pero ¿cómo hacemos para que sea un eje transversal? Porque por ahora es un paradigma muy interesante, pero no tenemos elementos tan concretos, más allá de esta intención de ir hacia una mirada distinta, para trabajar estas intersecciones. Y entonces lo primero que hicimos fue generar un ciclo de diálogos. A lo largo de todo un año generamos este ciclo que se llamó Intersecciones. Y esta foto, este es el diálogo sobre personas con discapacidad. Pero a lo largo de todo el año fuimos generando, en el mes afro, que es julio en Uruguay, generamos un diálogo sobre las personas LGBT afro. En el mes de marzo, el mes de las mujeres, lo mismo. En octubre, mes de las personas mayores, generamos un diálogo sobre las personas mayores LGBT. Queríamos, de alguna manera, juntar a expertos, a colectivos sociales, a instituciones públicas, a contrastar agendas, para ver en qué medida, por ejemplo, las políticas de personas mayores piensan que no todas las personas mayores son heterosexuales. ¿No? Este es el paradigma dominante. Cuando uno piensa en servicios de cuidados, ¿no? En Uruguay se llaman casa de salud, una residencia. ¿En qué medida en una residencia se admiten estas otras identidades no esperadas, ¿no? O esta sexualidad no esperada? Pero esta foto para mí es muy ilustrativa e interesante porque era el diálogo sobre personas con discapacidad que son LGBT. Y fue muy fuerte. Fue tan fuerte que entendimos que había dos lenguajes distintos y que las personas con discapacidad, los colectivos, las instituciones, jamás habían imaginado que podían haber personas con discapacidad, además de que se presupone que no tienen ningún tipo de sexualidad. Las personas con discapacidad, en general, la aproximación es
no tienen sexualidad ninguna, pero jamás habían pensado esto. De hecho, la intérprete de lengua de señas nos planteaba que no tenía señas para decir cómo decir lesbiana, cómo decir trans, cómo decir... Después eso ha evolucionado y ahora tenemos lenguas, tenemos señas que identifican, esto es homosexual, lesbiana, bisexual y trans. Esto queda grabado, después les pasamos el video. Pero lo interesante, y estamos buscando una palabra para personas intersex, que no hay. Y ahí, bueno, hay un proceso interesante. Pero miren qué loco lo que nos pasó. Estos son dos textos sobre educación sexual para personas con discapacidad. Esta edición que está acá, ustedes, yo se los voy a señalar, pero no lo van a ver bien, es la edición en Uruguay y la misma edición en Costa Rica. ¿Qué pasó entre una edición y la otra edición? Y por eso la foto me resultó ilustrativa. En la edición uruguaya, acá, muy chiquito, aparece una pareja del mismo sexo sentada en un banco. Esa pareja, en la edición en Costa Rica, desapareció. Entonces, si tendremos que pensar en términos interseccionales, cualquiera de nuestras políticas, en este caso las políticas vinculadas a la educación sexual. De eso después se desprendió un libro. Todo lo que hacemos intentamos publicarlo porque lo importante es que quede y se reproduzca. Y se generó un proyecto, me quedan 15 minutos, bien. Un proyecto que mencionaba Jorge al comienzo, que es esta idea de decir, bueno, tenemos un paradigma, pero ¿cuáles son las herramientas para aplicar esta idea fabulosa de pensar a las personas en su complejidad? Y entonces juntamos a un conjunto de ciudades, Berlín, Barcelona, estos fueron los encuentros de Barcelona y Berlín, pero también Medellín, Bogotá, Rosario, Buenos Aires, se fueron sumando ciudades, la Ciudad de México, para pensar en conjunto instrumentos concretos para aterrizar la idea de la interseccionalidad. Yo no conozco muchos, no sé, quienes levantaron la mano de que conocen el paradigma de la interseccionalidad, si conocen guías metodológicas de cómo aterrizar estas ideas brillantes a la hora de construir política pública. Bueno, nosotros ensayamos una y estamos como súper felices. Acá les puse uno de los encuentros, este es el encuentro de Medellín, me resulta muy ilustrativo, fue muy fuerte para todos los que participamos. Esta es la Casa Diversa que queda en la Comuna 8 de Medellín. Es una de las comunas más violentas de Medellín. No sé si hay compañeros o compañeras de Colombia acá. ¿Sí? Bien. Buena representación. Y fue muy fuerte porque, claro, ahí entendíamos, nosotros que veníamos, y acá de nuevo los privilegios, que veníamos de contextos donde la violencia no era la cuestión de todos los días, aterrizamos en un territorio donde el ser LGBT, el ser lesbiana, gay, bisexual o trans, está cruzado por la pobreza, ni que hablar, pero está cruzado también por un contexto de violencia tremendo. Y resulta que la energía que tiene este colectivo es increíble. La alcaldía de Medellín está acompañando la experiencia, pero se les reconoció como un sujeto de reparación colectiva de la violencia vivida en el conflicto armado. Y esto también era interesante, porque no era el reconocimiento individual de haber sufrido violencia, sino colectivo, y además entendiendo que la violencia recibida no solo tenía que ver con el conflicto en términos generales, sino que estaba atravesada por el heterosexismo, por la idea del disciplinamiento también, de que las personas solo deben ser heterosexuales y que el hecho de que fueran trans, de que fueran lesbianas, de que fueran gays, tenía mucho que ver con la violencia
que se había infligido sobre ellos. Esta guía, algunas ideas ahora les voy a compartir en los últimos minutos que me quedan, pero esta guía se va a lanzar el 5 de noviembre de forma global y me parece que va a ser de interés para ustedes. Tiene que ver con políticas LGBT, pero se puede aplicar, como digo, a cualquier tipo de política, políticas para personas mayores o políticas para personas con discapacidad. Lo interesante es que nos dimos 2 años de reflexión para plantearnos, bueno, ¿qué instrumentos, cómo hacemos en un Estado que está construido desde otra mirada? El derecho también está construido desde otra mirada, que no es la mirada interseccional, para empezar a dar pasos que nos aproximen en este sentido. Y acá algunas de las experiencias que hemos hecho en Montevideo. Una, quizás la más sencilla y no tan creativa, pero que nos está dando alegrías enormes, es la de establecer un fondo para proyectos sociales interseccionales, ¿no? La primera edición se llamó Fondo Intersecciones, siguiendo con aquel proceso de diálogo que habíamos realizado. Y esta segunda edición se llama Marielle, por Marielle Franco, mujer afro, lesbiana, de una favela de Río de Janeiro, asesinada hace algo más de 1 año en Brasil. Ella era una diputada de izquierdas en Río de Janeiro. Así que el fondo lleva su nombre, y lo cierto es que una de las cosas que puntuamos en esa presentación es que los proyectos crucen ejes, que no trabajen exclusivamente con mujeres o con personas mayores o con personas afro, sino que generen propuestas que crucen los ejes. Y otro elemento de valoración es que no lo presente un solo colectivo, que lo presenten colectivos que representen los distintos ejes, para que trabajen en conjunto en torno a una propuesta. Para muchos de estos colectivos, los proyectos han sido desde formativos hasta culturales, artísticos, hay de todo, pero lo cierto es que para muchos es la primera vez que estos colectivos interactúan, dialogan para construir una propuesta en conjunto, incluso también en el terreno impensado muchas veces de, la migración y el ser una persona LGBT, o la discapacidad y ser una persona LGBT. Por supuesto, hacemos capacitaciones con equipos sociales territoriales, entender que la interseccionalidad no es una figura que viene de arriba y que hay que aplicar porque es una nueva moda, como antes fue la transversalidad, ahora se llama interseccionalidad, sino que los operadores a nivel del territorio sepan y tengan formación en interseccionalidad. Estamos trabajando en un protocolo de atención a personas LGBTIQ con discapacidad. Lo que nos pasaba usualmente era que si venía una persona trans con una discapacidad e iba a la Secretaría de Accesibilidad, que así se llama, decían, no, tú sos trans, tenés que ir a la Secretaría de la Diversidad. Sí, pero claro, nosotros no somos especialistas en discapacidades, ¿no? En diversidad funcional. Entonces, esto le pasa muchas veces a las mujeres con discapacidad, ¿no? Mujeres que van a los servicios vinculados a las políticas de género y de repente la ven como una persona con discapacidad. Marcha a la Secretaría de Accesibilidad. No como una mujer que puede tener en su complejidad otras dificultades que no son y otras discriminaciones que no solo derivan de su discapacidad. Estamos trabajando con la Secretaría que aborda a las personas migrantes y a las personas afro para un plan conjunto. De hecho, este fondo, el Fondo Marielle, lo financiamos conjuntamente como forma de construir ese puente, y es algo que nunca se había hecho en la ciudad. Cada oficina tiene su público, su fondo, sus recursos. Lo que dijimos es, juntemos y gestionemos conjuntamente. Hicimos una campaña de comunicación institucional este mes de septiembre, que es el mes de la diversidad, trabajando las intersecciones.
Y ahora vamos a inaugurar próximamente una fotogalería a cielo abierto que solo va a reunir propuestas artísticas interseccionales. Vamos a ver un video de esta campaña de comunicación que apuntó a reunir a personas LGBT atravesadas por otras desigualdades. Para de alguna manera también en la comunicación del gobierno de la ciudad visibilizar que no solo somos personas LGBTIQ, sino que además habitamos identidades más complejas. Bueno, yo soy de Brasil, hace 9 meses que estoy acá en Montevideo. Es una canción que yo hice acá en Uruguay, como a los 3 meses que estaba acá más o menos, que habla de autoaceptación y del proceso que me llevó hasta el punto en que pudiera aceptarme como persona trans y como mujer, o sea, dentro de un cuerpo masculino, entenderme como soy y aceptarme. O sea, para mí refleja un poco una victoria interior esa canción. Se llama Útero de Luz. Yo me siento muy bien recibida acá. Brasil está pasando por un proceso político muy salvaje y yo no podía más con esa situación. Está muy irrespirable el aire en Brasil y por eso me escapé a Uruguay y bueno, así que llegué, ya noté la diferencia en las calles, ¿no? Cómo las personas me trataban, cómo me miraban. Conocí la Secretaría de la Diversidad, que me recibió bien, me ayudó a conseguir laburo y después más tarde me invitaron a tocar en la inauguración de la Plaza de Diversidad Sexual acá en Montevideo, que para mí fue un gran orgullo porque como salí de un país que es el país que más mata personas trans en todo el mundo y acá estaba inaugurando una plaza por invitación de la Intendencia, o sea, muy lindo eso. Yo estoy trabajando como limpiadora y trabajo en el hostel donde vivo por hospedaje, ¿no? Y también limpio 2 casas de familia en Ciudad Vieja. Noto un esfuerzo de las personas que están trabajando en el sistema de salud en integrar las personas trans y yo me siento bien, ¿no? No tuve ningún problema en el sistema de salud acá, ningún rechazo, nada. Está bien. Bueno, yo no siento miedo en la calle acá. Una cosa que noté así que llegué es que la gran mayoría de las personas ya me trataban en el femenino naturalmente. O sea, cualquier persona en la calle más o menos tiene la idea de que una travesti se trate en el femenino. Y eso me sorprendió un poco porque está muy bueno. Y eso es una forma de libertad, ¿no? Que uno tenga el derecho de estar como es en la calle y de ser vista y respetada como es. Bueno, Agnes es graduada en filosofía y es profesora de inglés. Lo digo porque ahí hay un ejemplo concreto y bien práctico de cómo esta discriminación interseccional impacta sobre ella. Ella vive en Montevideo pero limpiando. Ahora, por suerte, a partir de este spot se ha hecho como muy conocida y toda esta parte musical que ella y artística que ella quiere digamos, trabajar, está teniendo como mucha visibilidad. Pero ella es profesora de inglés y estudió filosofía y está trabajando como limpiadora. Y eso solo se puede explicar, no solo se puede explicar, pero recibe un impacto muy fuerte
por el hecho de ser trans y por el hecho de ser migrante, porque el hecho de ser migrante también coarta un montón de posibilidades que ella podría tener. Y les pongo un ejemplo, yo ya voy redondeando. En Uruguay se aprobó la ley integral para personas trans. Esa ley integral establece que un 1% de los puestos públicos van a ser ocupados por personas trans que reúnan la calificación que ese puesto requiere, pero como acción afirmativa, así como tenemos para personas con discapacidad y para personas afro, habrá una acción afirmativa para personas trans. Pero esos lugares solo están reservados para ciudadanos uruguayos o ciudadanas uruguayas. Entonces, para ella el hecho de ser migrante interactúa, por un lado, el hecho de ser trans le da pocas posibilidades de inserción laboral e incluso frente a las propias respuestas del Estado, el hecho de ser migrante le limita esas posibilidades. Entonces, si nosotros pensáramos en las mujeres trans o en las personas trans únicamente como connacionales, estaríamos obviando toda la problemática que tienen las mujeres trans y las personas trans en Uruguay. La Corte, bueno, se va a hablar ahora, pero hay dos casos que incorporan explícitamente, por lo menos dos que yo conozco, que no solo hacen referencia, porque las referencias vienen de hace tiempo, pero explícitamente plantean la interseccionalidad como un instrumento para leer algunas de las situaciones de discriminación. Este caso tan importante, ¿no? El González Llull versus Ecuador, el caso de una niña con VIH, lo dice claramente, a ver si encuentro dónde, dice, bueno, la discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada, Thalía es una persona con VIH a partir de una transfusión cuando ella era muy chiquita. Ya estoy en el límite de mi tiempo. Pero la Corte reflexiona en su sentencia, ¿no? La discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. Y se menciona la pobreza, ¿no? Se menciona también en algún lugar el hecho de ser, bueno, precisamente una niña de su género femenino, de ser una niña y no un niño. Y me parece que este es un camino que abre la Corte y que algo seguramente vamos a escuchar ahora, pero que es importantísimo, porque el hecho de que la interseccionalidad no ya sea un paradigma, un prisma, unos lentes para mirar la realidad y ver la heterogeneidad, no sea solo un ensayo de metodología para introducirla en las políticas públicas, sino que aborde, se incorpore al cuerpo jurídico es fundamental. También un caso más reciente, Cuscul Pivaral y otros versus Guatemala, también se menciona, ¿no? En el caso de también mujeres que viven con VIH, la Corte recuerda que la discriminación interseccional es el resultado de la confluencia de distintos factores de vulnerabilidad o fuente de discriminación asociados a ciertas condiciones de una persona, y por ahí muestran también cómo la situación de pobreza influyó en su reflexión y en su sentencia, ¿no? En 2018. Yo les dejo acá mis correos. La presentación va a estar a disposición de todas y de todos ustedes. Me pueden contactar a través de estos correos y bueno, vamos entonces al comentario y después al diálogo. Seguramente podremos conversar más después de los comentarios. Muchas gracias.